En aquella ocasión, las investigaciones del Senado revelaron que no había sido una, sino tres las vírgenes vestales que habían roto su voto de castidad y habían yacido con varios ciudadanos romanos. Una de ellas, Marcia, mantenía una relación secreta con un solo hombre, algo que habría pasado inadvertido de no ser porque las otras dos, Emilia y Licinia, habían mantenido relaciones íntimas repetidas e impúdicas con diversos hombres, e incluso con varios a la vez. Aunque, teniendo en cuenta que conocemos varios casos documentados de animales que hablaban con voz humana, podemos decir que la valoración de su autenticidad no debía estar basada tanto en el racionalismo como en el interés. Los casos particulares de animales parlantes que se narran en las fuentes son pájaros que gritan como humanos, pero también hay ovejas, vacas o bueyes que hablan con mucha claridad. En el mundo romano, la manifestación de sus divinidades estaba muy presente en su día a día. No eran ajenos a lo que sucedía en la esfera terrenal y, pese a ser superiores, sufrían los mismos vicios y pasiones que los mortales. Es casi como si hubieran sido creados a imagen y semejanza de los humanos. No hay que olvidar que en la supersticiosa sociedad romana, temerosa de los dioses, cualquier elemento natural puede ser interpretado como una señal divina. De ahí que conozcamos muchos signos diversos, tanto buenos como malos, que los dioses empleaban para comunicarse en el mundo terrenal. En la antigua Roma había señales que eran tomadas por augures que, sin duda, resultaban tan impactantes que se creían religiosamente en ellos, como para quienes los utilizaban como una forma de control político y religioso. Eran una manera excelente de conseguir buenos argumentos a favor o en contra de un hecho o asunto concreto. Pero existían también signos imposibles de controlar que podían suceder en cualquier momento y seguramente desconcertaban a quienes los vivieron y los sufrieron. Se trata de los prodigios. En castellano conocemos la palabra prodigio con el significado de un extraño suceso que excede los límites de la naturaleza. Precisamente, esa era la base de su significado entre los romanos, para quienes un prodigium o prodigio representaba la ira de los dioses y la ruptura de su paz con los hombres, un mal que debía ser expiado y reparado públicamente. Estos hechos pueden ocurrir en cualquier momento y llegar en formas muy diversas. Entre ellas se encontraban los nacimientos monstruosos con deformidades, ya fuera de animales o humanos, las víctimas de sacrificios que carecían de órganos internos, animales que hablaban como humanos, plagas, eclipses, terremotos, cometas, lluvias de sangre, lluvias de leche, lluvias de carne, lluvias de piedras e incluso el descubrimiento de la transgresión al voto de castidad por parte de una virgen vestal. Todos esos prodigios atentaban contra el bienestar de Roma en mayor o menor medida. De ahí que desde las altas instancias religiosas del Estado se tomara muy en serio su expiación para restituir la convivencia entre los dioses y hombres a su estado natural. En cualquier caso, no todos los fenómenos naturales que ocurrían eran considerados inmediatamente signos divinos. Existía todo un procedimiento de aceptación por parte del Senado que podía decidir no tomarlo en cuenta porque no incumbía de manera pública a Roma o porque simplemente no era relevante. A pesar del alto grado de superstición de los romanos, aceptaban que los fenómenos naturales fortuitos podían darse sin que interviniesen en ellos la ira divina. También se podía dar el hecho de que el testimonio de quien decía haber presenciado el prodigio fuera poco convincente o directamente falso. Aunque
Teniendo en cuenta que conocemos varios casos documentados de animales que hablaban con voz humana, podemos decir que la valoración de su autenticidad no debía estar basada tanto en el racionalismo como en el interés. Los casos particulares de animales parlantes que se narran en las fuentes son pájaros que gritan como humanos, pero también hay ovejas, vacas o bueyes que hablan con mucha claridad. En cuanto a estos últimos, se requería que fueran llevados hasta Roma y entregados al Estado, que los dejaba pastar en los prados públicos, donde eran cuidados y alimentados para expiar el mal que representaban. Pero había muchos más. Como muestra, vamos a hablar sobre diversos ejemplos de prodigios admitidos por el Senado que tuvieron lugar durante la República. En el año 362 a.C. se produjo en Roma el que está considerado como uno de los prodigios más importantes y aterradores que ocurrieron en la ciudad. En medio de la plaza del Foro, de pronto se abrió en el suelo una gran grieta a través de la cual se podía ver la boca misma del inframundo. Tito Livio, siendo algo más racional, dice que la gran sima pudo producirse por un temblor de tierra o algo similar. A pesar de que muchos intentaron rellenarlo con tierra, aquel abismo tragaba todo lo que se le echara, sin llenarse nunca. Por lo que el Senado decidió pedir a los sacerdotes encargados de los libros sibilinos que los consultaran para encontrar la respuesta de tan extraño suceso. Los sacerdotes concluyeron que el agujero solo se cerraría cuando los romanos arrojaban aquello que era más valioso para ellos. Así comenzaban las ofrendas de ricas telas, víctimas de sacrificios, primicias de la cosecha, dinero y muchas otras cosas que no produjeron ningún efecto. Finalmente, un joven caballero de gran valor, Marco Curcio, se dio cuenta de que lo más importante que tenían los romanos era el valor de sus ciudadanos. Por ello decidió, sin que nadie pudiera hacerle cambiar de parecer, lanzarse él mismo al abismo montado en su caballo y vestido con las mejores galas militares. El pueblo, a pesar de su tristeza, le permitió hacerlo, si así se acababa con aquel desgraciado portento. Curcio se dispuso frente al templo de Concordia y, encomendándose a los dioses para que su sacrificio surtiera efecto, espoleó a su caballo directo al gran agujero, al que cayó y de donde nunca más salió. Al poco tiempo el gran abismo se cerró para siempre, y, en su honor, en la mitad de la plaza del Foro se levantó un monumento en recuerdo del valeroso hombre que salvó a Roma de aquel prodigio. El llamado lago Curcio, cuya reconstrucción de la época tardeo-republicana todavía se puede ver en la actualidad en el Foro Romano, era un monumento de oscuro origen para el que se crearon diversas leyendas que tenían en común el nombre del protagonista, Curcio, siendo la más destacada la que acabamos de relatar. También se pensaba que, en tiempos de Rómulo, cuando el Foro no era más que una zona lacustre, un soldado sabino llamado Metio Curcio se había visto obligado durante el asalto de Tito Tasio a la ciudad a cruzar el lago Cenagoso con su caballo, pereciendo este en el intento. En la excavación de dicho monumento se halló un relieve en el que, aunque se quiso ver la figura de Marco Curcio, es más probable que estuviera representado Metio Curcio, pues el ambiente lacustre tallaba en el fondo del mismo. Por último, y tal vez de forma más realista, aquel lugar pudo haber sido señalado como sagrado durante el consulado de Cayo Curcio, por la caída de un rayo. Otro prodigio que finalmente habría sido olvidado a favor de las leyendas que se crearon en distintos momentos de la historia romana. Parece lógico pensar que una sociedad como la romana, que fomentaba la superstición y la observación de rasgos divinos en hechos cotidianos, o incluso la creación de los mismos por interés o engaño, encontraba muchos más prodigios cuando peor fuera la situación política. Tal vez los más alucinantes fueron los periodos de guerra que soportó Roma, en particular los más cercanos a la propia ciudad durante la República. En estas situaciones las fuentes atestiguan que se producía un gran número de prodigios asociados con el desasosiego general de la población. Especialmente intenso debió ser el periodo de la Segunda Guerra Púnica, ante la visión de una gran derrota que no había estado tan cerca desde que los galos
asedieron la ciudad durante el siglo IV a.C. Precisamente en el año 216 a.C., llovieron piedras en el Aventina, brotó sangre de las estatuas de los dioses, e incluso varias personas fueron fulminadas por varios rayos que cayeron en la zona del campo Marte. A pesar de todo, no debemos ver reflejado en estos fenómenos solo el miedo de los ciudadanos, sino también la esperanza y la casi imperiosa necesidad religiosa de reparar las ofensas a los dioses para restaurar el equilibrio, una paz que no debía perderse jamás. En la cara opuesta, los romanos también observaban los prodigios que tenían lugar no para advertir de los peligros de la guerra, sino para enardecer los ánimos militares. En este sentido, en diversas ocasiones, se nos dice que la lanza y el escudo del dios Marte vibraban solos, como ansiosos pidiendo la guerra. El hecho de que estos elementos sagrados se guardaran en la regia, donde solo el sumo pontífice y otros altos cargos religiosos del Estado tenían acceso a ellos, nos hace comprender lo ligada que se encontraba la política y sus decisiones a las instituciones religiosas, de cara a controlar la opinión y los ánimos de los romanos. Pero otros sucesos no podían ser controlados, como lo que ocurrió en el año 114 a.C., justo antes de realizarse un terrible descubrimiento que desestabilizaría toda Roma. En aquel año, un caballero llamado Publio Elvio volvió hacia Roma con toda su familia, cuando lo sorprendió una tormenta. Durante la intensa tempestad, su hija, que iba a caballo, fue fulminada por un rayo que la mató a ella y al animal al instante. El cuerpo de la joven quedó tendido en el suelo de forma siniestra, despojada de todas sus joyas por el fulgor, con las vestiduras subidas por encima de la cintura y con la lengua de fuera, como si el rayo hubiera entrado por su aparato reproductor y le hubiera salido por la boca. Ante la gravedad de aquel espantoso hecho, los sacerdotes consultaron en los libros civilinos y no tardaron en descubrir que la pureza de las vírgenes vestales había sido mancillada. Para los romanos, la pérdida de virginidad de una sola virgen vestal podía hacer peligrar enormemente el futuro de la urbe, por lo que una revelación así haría que cundiera el pánico de forma instantánea entre la población. Por suerte, para el bienestar del Estado, se pensaba que si algo semejante ocurría, los dioses no tardarían en enviar pronto un prodigio razonable, como el que acabamos de conocer, para avisar del crimen cometido por una sacerdotisa vestal. En aquella ocasión, las investigaciones del Senado revelaron que no había sido una, sino 3 las vírgenes vestales que habían roto su voto de castidad y habían yacido con varios ciudadanos romanos. Una de ellas, Marcia, mantenía una relación secreta con un solo hombre, algo que habría pasado inadvertido de no ser porque las otras 2, Emilia y Licinia, habían mantenido relaciones íntimas repetidas e impúdicas con diversos hombres, e incluso con varios a la vez. Todos los acusados que mantenían en secreto este ultraje contra la pureza sagrada de las vírgenes fueron delatados por el esclavo de uno de ellos, al que le habían prometido falsamente la libertad. Para devolver el equilibrio se dedicó un templo a la diosa Venus, que a partir de entonces celebró su fiesta el día 1 de abril. También se decretó la muerte para todos los implicados, ejecutando a los hombres y enterrando vivas a las vestales, a quienes no se les podía justiciar por su carácter sagrado. Realmente, las expiaciones para mantener el bienestar de Roma podían llegar a ser terribles si la situación así lo dictaba. Al fin y al cabo, ¿quiénes eran ellos para juzgar la voluntad de los dioses interpretada por los sacerdotes? Si era necesario ejecutar, incluso un inocente, lo hacían por el bienestar general. El fin justificaba completamente los medios. Uno de los peores casos que se conocen en este sentido tuvo lugar en el año 186 a.C., en Umbria. Ahí se supo que había un niño de 12 años que era hermafrodita, lo cual fue visto como una abominación monstruosa enviada por los dioses. Otros prodigios acompañaron aquel singular descubrimiento, como fueron la lluvia de piedras en el Piceno,
llamaradas de fuego que bajaban del cielo y prendían las ropas de la gente, y un rayo que cayó sobre el templo de la diosa Opis en el Capitolio. Para aplacar todos aquellos portentos enviados por los dioses, pueden hacer la celebración de rituales religiosos durante 9 días seguidos, el sacrificio de varios animales adultos y la purificación completa de la ciudad. En cuanto al joven Hermafrodita, los sacerdotes declararon que debía ser expulsado del territorio romano y ejecutado lo antes posible. La causa de todos aquellos sucesos fue achacada, poco después, a unos terribles actos de depravación que, según el Senado, estaban llevándose a cabo por toda Italia. Estos supuestos hechos lascivos y ominosos provocaron, según ellos, la ira de los dioses. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.